Buen día, estamos con Pedro Franklin, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica, con quien queremos compartir, dialogar sobre la coyuntura un poco, ¿no? O sea, digamos, la economía entró en una desaceleración por los cambios internacionales y el gobierno hizo un ajuste más bien en el último periodo. Bueno, claramente se le pasó la mano a Alfredo Torping, pegó un ajustón fiscal en el último trimestre, pero brutal, hermano. Brutal. Una vez las cifras y la verdad es que el frenón ha sido terrible. Pero además dio 112 decretos legislativos que han abarcado, digamos, una amplia gama de temas que se puede interpretar de distintas maneras, pero que si uno observa en el plano laboral o medioambiental, habría una flexibilización de estándares. Claramente está en la misma línea de la liberalización, la desregulación, ¿no? Parecido a los paquetazos que dio el gobierno anterior, ¿no? Siempre avanzando un poquito más, ¿no? Marginalmente, digamos, ¿no? Pero avanzando en ese sentido, ¿no? Ahora, me parece que lo más crítico es que se da favoreciendo estas APPs con pocos controles en un momento en que este tipo de contratos están bajo la lupa de la opinión pública por los serios temas de corrupción que han tenido, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema bastante delicado. Sí, justo hay dos temas que quería un poco plantearte, ¿no? Uno, la de crecimiento, entre comillas, el que no hayamos llegado a negativo era por los grandes proyectos mineros que ahora se han retraído. Los datos de la industria que ha sacado un documento de la Sociedad Nacional de Industria son de terror, digamos, una caída, todos datos negativos, las exportaciones también no tradicionales, ¿no? Excepto las agropecuarias, ¿no? Pero todas las industriales han caído tremendamente, ¿no? Textiles, químicos, metálicos, y la manufactura de metales, ¿no? Tibia de diversificación productiva que se había iniciado con el gobierno anterior. Bueno, Piero Reyes sacó un artículo pues, la semana pasada, me parece, criticando claramente cómo todo eso se está tirando por la borda, ¿no? Eliminando prácticamente, lo cual me parece francamente bastante negativo, ¿no? Yo creo que el plan de diversificación productiva tenía sus limitaciones, pero era pues un punto de avance, ¿no? Un comienzo de algo que era indispensable, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues las mesas de trabajo que había, los CITES, ¿no? Estos centros para la innovación tecnológica se están desactivando, lo cual me parece bastante negativo. Y el Banco Central de Reserva mantiene una política de tener el tipo de cambio real bajo, lo cual quita competitividad a todos nuestros transables, ¿no? A toda nuestra industria y a todo lo que sea productos de innovación, ¿no? ¿Le ves rumbo al gobierno, digamos? O sea, se supone que era, y claro, en teoría, al comienzo eran cuadros técnicos relativamente reconocidos, pero han hecho este ajuste en la política macro, fiscal, no continúan con una diversificación, es apostar a los mismos proyectos de los mismos sectores cuando la coyuntura internacional ya cambia. Mira, yo soy crítico de la política adoptada originalmente, ¿no? Yo creo que una política bastante continuista, ¿no? Diríamos neoliberal, la misma política macro, sigue Julio Velarde y su equipo en el Banco Central, ¿no? La política del Ministerio de Economía y Finanzas de ajuste fiscal, ¿no? Reducir el déficit fiscal, reducir la inversión pública y dejando de lado todo el tema de la diversificación productiva, que yo creo que se había avanzado lentamente, pero se había avanzado un poco en el gobierno anterior, ¿no? Entonces yo soy crítico de la orientación con la que comienza el gobierno, pero yo creo que tienen un problema mayor, que es que su apuesta alternativa, su orientación alternativa era APPs para infraestructura, ¿no? Digamos que tenían una orientación, una estrategia que yo no comparto, pero que tenía una estrategia. ¿Cómo vamos a reemplazar la demanda interna? Vamos a hacer inversión privada con APPs a toda. Justo era el segundo punto, ¿no? Y me parece que esa estrategia se ha caído. Claro. Simplemente con todos estos escándalos de corrupción o de Brecht, simplemente esa estrategia ya no es más posible. Lo del aeropuerto de Chinchero está clarísimo, ¿no? Lo tratan de sacar, es su elemento crítico. Hay un tema pues ya del propio gobierno, pero trata de sacarlo a todo dar y al final terminan retrocediendo. La idea era impulsar un shock de inversión privada por expectativas y con el destrave, ¿no? Pero hemos visto que todas estas políticas de
convenios, de contratos especiales, de APPs, de concesiones y una liberalización que va más allá de lo que se ha dado en otros países de la región, que quizás se pudo entender hace 20 años o 25 años, pero que ahora ninguno de los países vecinos, ni de los que crece, siendo basados en inversión privada y en exportaciones, lo mantiene, ¿no? Bueno, hablando de eso, yo creo que el escenario internacional además todavía puede empeorar, ¿no? Por dos razones en realidad, ¿no? Me parece que la primera en realidad es la decisión de la Reserva Federal Norteamericana de subir las tasas de interés, que es inminente. Hoy por hoy el mercado da 90% de probabilidad de que Janet Yellen, el equipo de la Reserva Federal Norteamericana, sube las tasas de interés en marzo, y eso va a generar más presión de que los capitales se retiren del Perú, más presión al alza de las tasas de interés. Yo creo que ese es un elemento negativo, un shock negativo para el Perú. Y además de eso está pues la propia política de Trump, ¿no? ¿Qué va a hacer con los tratados de libre comercio? Y con el comercio está claro que su política es a cerrar las fronteras y a interrumpir los flujos de comercio. Está poco claro cuánto nos afecta el Perú, porque a lo mejor pues, ¿no? Sí. Primera visita de PPK, no somos muy visibles, somos una cantidad ínfima, ¿no? Tal vez no nos golpee, pero en cualquier caso los vientos de cambio a nivel internacional no están a favor, sino están en contra. Ahora hay un problema estructural que es el tema del modelo y la relación con la corrupción que se ha presentado, ¿no? Hay algunos que han dicho, no, es un factor externo porque fue Lula y fueron, ¿no?, otros los que corrompieron. No, pero está claro que Odebrecht y estas compañías brasileñas tienen este esquema de operación desde varios años antes, digamos, ¿no? Está bastante claro, ¿no?, que esta cosa tiene 20 años por lo menos operando así, ¿no? Los principales contratos de operación en Perú fueron en la época de Fujimori. Entonces yo creo que ahí, la verdad, pensar que esto es solamente una cuestión de un gobierno en Brasil es una cosa que no tiene mayor sentido. Y la otra, ¿no?, es una además que Odebrecht ha coimeado a Juan Manuel Santos, al gobierno mexicano, a todos los gobiernos también de derecha de América Latina. Entonces, ¿cómo es eso de que los izquierdistas están...? No, Odebrecht coimeó también a todos esos gobiernos de derecha latinoamericana, ¿no? Así que ahí no había fronteras en la palma de Odebrecht, ¿no? Ahora no había preferencia ideológica. Hay el tema de la captura del Estado, ¿no? O sea, digamos que los grupos económicos, sobre todo grupos transnacionales o poderes fácticos, lograron establecer un modelo 20 años, 25 años en el país, y en el momento en que llega un representante, digamos, directo, o sea, donde ya prácticamente no se necesita una intermediación, estalla este punto, pero involucra a nivel de expresidentes, incluso está salpicado el actual presidente, con sospechas o con denuncias. ¿Cómo ves este problema de economía política en términos de lo que puede ocurrir? Bueno, en términos de economía política, veo que efectivamente ha habido este modelo económico-político, en el cual ha habido lo que algunos llaman este capitalismo de amigotes, ¿no? Crony capitalism, lo llaman en inglés, en la cual hay claramente instituciones económicas extractivas de mano de instituciones políticas extractivas, ¿no? Hay claramente una confluencia a ese nivel, con todos estos lobbies pues, de las empresas transnacionales, de grandes empresas que influencian al Estado de una manera u otra, con todas estas puertas giratorias, ¿no? ¿No? Empresario minero, luego es el que se da los permisos a favor, luego regresa a la empresa minera, ¿no? Ahora tenemos un viceministro de gobernanza territorial encargado del diálogo que viene de la minería. Entonces uno dice, bueno, esto pues no tiene viso de tener un equilibrio que representa el conjunto de los puntos de vista, de los grupos sociales en el Perú, sino claramente está orientado a favorecer a un determinado sector de grandes empresas, ¿no? De grandes capitales, de grandes intereses económicos, ¿no? Y como tú dices, eso se ve pues, muy claramente ahora. Y justamente ahora, bueno, está ya este escándalo de corrupción que nos hace plantear pues, la necesidad de un replanteamiento de fondo del esquema político, ¿no? Ahora, de fondo es... cuestionemos, pero con cuidado que no se vaya a caer el régimen democrático, o de fondo es que caigan todos los que tienen que caer y más bien desde ahí reconstruir un sistema más sano hacia el futuro. Bueno, yo creo que la democracia es lo que nos permite cuestionar a fondo lo que está mal en el sistema, ¿no? La democracia es lo que permite
enjuiciar a los culpables y que vayan a la cárcel si es que corresponde. La democracia es lo que te permite renovar el gobierno, la democracia es lo que te permite cambiar la constitución si hace falta, ¿no? Yo creo que eso es como hay que verlo, ¿no? No hay que ver como tenemos que cuidar los corruptos porque se va a caer la democracia, no, al revés, hay que ver la democracia nos da la fortaleza, ¿no? Es un punto de apoyo en el cual nos podemos apoyar precisamente para limpiar la corrupción. De hecho, si no fuera por, digamos, la libertad de prensa, digamos, que existe en el Perú, la libertad de expresión, tal vez las cosas no son como las vemos hoy, ¿no? Bueno, ojalá que toda esta situación tan compleja no termine por frenar la economía, que seamos iluminados, que las cosas, como dicen que Dios es peruano, comiencen a mejorar. Sí, pues yo creo que hay que sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? O ver la crisis como una oportunidad, ¿no? A veces demora, pero hay que verlo de otra manera, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ana.